Ahora sí, ¿vale? Bueno, bienvenidos a este nuevo continuación del capítulo anterior, porque no es un capítulo nuevo, vamos a estar revisando lo mismo del capítulo 8, que es todo lo concerniente con las redes neuronales. Rápidamente, lo que les estaba comentando. ¿Todo les ha quedado claro hasta el momento? El que tenga dudas, que salga de las tinieblas y bueno, aquí resolvemos la duda antes de ponernos con eso. Yo supongo entonces que ninguno de ustedes está perdido, tiene dudas, nada, ¿no? Rápidamente voy a darles el feedback previo a lo que vamos a ver hoy para evitar cualquier malentendido en el proceso y que no les caiga nada de sorpresa. ¿Qué vamos a estar revisando hoy? Hoy particularmente vamos a revisar todo lo que tiene que ver con TensorFlow, porque TensorFlow va a ser una de las herramientas particularmente más útiles dentro de la programación de las redes neuronales. Ya vimos que eso de TensorFlow tenía también unas herramientas bastante buenas para lo que era el procesamiento del lenguaje natural, ¿vale? PLN para los compadres. ¿Qué ocurre? Que, bueno, TensorFlow en su momento no fue diseñado solamente para eso, sino con un propósito más eh, general, que era trabajar con algo que se llaman tensores, ¿vale? Los tensores son unas cosas que particularmente a mí me dan dolores de cabeza cuando tengo que revisarlos en un propósito más general, se pueden ver como ciertos vectores, ¿vale? Y para cuestiones prácticas y no terminar confundiéndonos más de lo que ya nos podemos confundir, vamos a verlos como vectores, ¿sí? Ya después, en futuras entregas, porque yo soy consciente de que ya el tema es denso y para yo también agregarles un tema matemático, como lo que son los tensores, que lo vamos a revisar por encimita nada más, bueno, más de uno va a querer lanzarse de un puente y no quiero eso, ¿vale? Lo que vamos a entender hoy es que, bueno, los tensores van a tener una serie de características matemáticas, las vamos a revisar rápidamente en Gemini, no nos vamos a romper la cabeza mucho con eso, y después nos vamos a ir directamente con el material que nosotros tenemos en el Colab, ¿vale? Si es posible, si es probable, si hay posibilidad, abran un Colab o revísenlo en Visual Studio Code. Yo les propongo mejor que lo hagan en Colab para que no tengan que instalar la librería en la PC. Eso a lo mejor puede tardar un poquito de tiempo. Lo bueno es que Google Colab me permite trabajar con cualquier librería que esté en Python. ¿Para qué? Para que conforme nosotros tengamos eso, eh, un ejemplo de una red neuronal súper sencilla, lo puedan programar ustedes en sus computadoras y vean y jueguen con el proceso, ¿vale? Ahora, ya aclarado este punto, voy a hacer el llamado de atención para que se me terminen de conectar las demás personitas que andan por aquí. Ya habiendo hecho el llamado de atención, nosotros vamos a continuar, ¿vale? Déjenme colocar aquí un buen Gemini. Ok, les voy a compartir pantalla rápidamente. Espero yo que se vea bien. También está un poquito tibioso hoy. Ok, todo el mundo claro aquí. ¿Se ve mi pantalla? Coméntenme, díganme si se ve correctamente. Sí, sí. No, no se ve. Excelente, vamos a comenzar pues. Bueno, aquí vamos a comenzar rápidamente con cositas abstractas, ¿vale? Pero se tienen que familiarizar con esto porque obviamente no es propósito del curso que ustedes salgan aquí expertos en herramientas matemáticas, pero sí es bueno que entiendan, comprendan y procesen algunas cositas que después vayan a revisar, como ya nosotros hemos hecho con los demás que les he enseñado. No me puedo poner de lleno con esto porque esto suele ser una cosita que hasta para mí, estudiante de la licenciatura de matemáticas, suele ser confuso y esto no se entrega en las licenciaturas, ¿vale? Esto es un estudio de posgrado. Igualmente, es bueno nada más que tengan la noción clara, se las voy a explicar hasta el punto donde sea para mí factible explicárselo y no sea confuso,
y ya con lo demás nos metemos en el mundo de la programación, porque con eso va a ser más que suficiente, ¿vale? Bueno, un tensor es una estructura matemática que generaliza los conceptos de escalares, vectores y matrices. Es prácticamente como si nosotros pudiésemos con una herramienta manipular al unísono o si no al unísono, mezclar esas operaciones y hacerlas un poquito más resumidas, se podría decir así. En términos simples, un tensor es un contenedor de números que describe las relaciones entre diferentes cantidades y cómo éstas cambian cuando se transforman o rota el sistema de coordenadas. Aquí prácticamente nosotros lo que estamos haciendo es, bueno, estudiar una especie de vector, se podría ver de esa forma, por eso que se lo comenté al principio, y que eso es un espacio particular y allí viven una serie de elementos y esos elementos son los que nosotros vamos a denominar, bueno, ya, tensores, ¿vale? La característica principal de un tensor es su rango u orden, que indica el número de índices o dimensiones necesarios para identificar cada uno de sus componentes, ¿vale? Un escalar tiene rango u orden, vale cero. Un vector tiene uno, matriz tiene 2 y un tensor, bueno, n. O sea, es un arreglo de n dimensiones. Lo que nosotros estamos viendo allí es que prácticamente podemos darle una especie de connotación a la computación porque los arreglos n-dimensionales son lo que nosotros conoceremos como tensores, ¿vale? Se pueden asimilar como tensores dentro de la matemática. No hay ningún problema con que nosotros a los arreglos multidimensionales los denominemos tensores, ¿sí? Porque en esencia se van a comportar así dependiendo sean las operaciones que nosotros le coloquemos a eso. Obviamente TensorFlow obtiene su nombre precisamente de allí, de él un tensor, que es un tensor. Aquí vamos a explicar los rangos rápidamente y por qué son importantes. Ya habiendo tenido eso, revisaremos las dudas. El rango cero, ¿vale? Un escalar es simplemente un valor individual como la masa o la temperatura. Eso a ustedes les puede indicar bastante, les puede recordar cositas que a lo mejor vieron de física. Se acuerdan de lo que son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares serán las correspondientes con las magnitudes, valga la redundancia, que no poseían eh, magnitud ni dirección, ¿sí? Dicho de una forma súper resumida. Esa cosita en particular nos permitía a nosotros hacer una serie de operaciones. Las escalares son las más conocidas como la temperatura, la masa, el tiempo, y para ver otra magnitud escalar, no me acuerdo de ninguna otra práctica al momento, ¿vale? Y las magnitudes vectoriales, bueno, eran la velocidad, la posición, el vector de desplazamiento, que era prácticamente la diferencia de la posición, ese tipo de cosas, ¿vale? Ahora, el rango 1, un vector es una lista ordenada de valores, como la velocidad o la fuerza, y se representa como una línea de números. Conocemos y sabemos bien que un vector puede ser más allá que una n arreglo lineal, ¿vale? Las matrices también son vectores, pero para efectos prácticos, nosotros denominamos que un vector de la forma tupla o tripleta va a tener el rango 1 dentro de los tensores. Rango 2, una matriz cuadrícula. Bueno, una matriz es una cuadrícula de valores, como la que se usa para describir transformaciones lineales. Particularmente esas matrices tienen como rango 2 u orden, ¿vale? Se podría ver de forma en que el orden o el rango es la cantidad de lugares a las cuales nosotros nos podemos mover. Por ejemplo, en una matriz nosotros nos podemos mover arriba y abajo y hacia los lados y a la derecha. Serían dos direcciones, ¿vale? En un vector solamente nos podemos mover hacia la derecha y hacia la izquierda, y en un escalar no nos podemos mover hacia ningún lado, estamos restringidos a solamente ese numerito. Entonces, eso es a lo que nosotros conocemos como rango de un tensor u orden de un tensor. Vamos a revisar por qué son importantes. Ok, la importancia. La verdadera importancia de los tensores radica en su comportamiento bajo transformaciones de coordenadas. Yo sé que a lo mejor hablando de esto voy a hablar chino, pero vamos por partes. Independencia y relaciones complejas. Bueno, lo más particular de aquí creo que son las relaciones complejas, ¿vale? Permite manejar cantidades que no solamente tienen magnitud y dirección como un vector, sino que también dependen de la dirección en la que se miden, ¿vale? Ejemplo,
En la relatividad general, el tensor métrico describe la geometría curva del espacio-tiempo. Ahora sí, yo soy consciente de que aquí más de uno se quiere lanzar un puente, pero tranquilos. Eh, de los de físicas, los que estudian física me van a comprender más en ese aspecto. Lo que se busca, por lo menos en la relatividad general, bueno, la relatividad general de una manera muy burda, como lo voy a decir ahorita, nos describe que conforme nosotros nos acerquemos o nosotros tengamos objetos de mucha más masa, forman el espacio-tiempo, lo curvan hacia adentro. Nosotros solemos pensar esos ejemplos como si fuese una malla, pero lo más correcto sería pensarlo como si ese espacio se contrajera en ese único punto. Por eso que los agujeros negros este, deforman el espacio-tiempo, prácticamente es como si nosotros dentro de esa malla hubiésemos perforado un huequito. Yo sé que soy consciente de que esa prácticamente no es la definición teórica, pero sirve un poquito para describir la utilidad de un tensor X, ¿vale? En la mecánica de sólidos también se utiliza bastante, pero para efectos prácticos nosotros vamos a estar utilizando los tensores dentro del aprendizaje automático. En el campo del aprendizaje profundo o deep learning, especialmente en bibliotecas como ya la vamos a ver, TensorFlow y PyTorch, el término tensor se utiliza para referirse a la estructura de datos fundamental que contiene la información. Aquí un tensor es esencialmente un arreglo multidimensional. Es por eso que les comenté, no hace falta romperse la cabeza para entender qué es un tensor. Simplemente lo podemos ver como un arreglo multidimensional, un arreglo de toda la vida multidimensional, como lo que ustedes pudieron haber hecho allá en C, y eso es lo que nosotros vamos a utilizar. Los datos de entrada, imágenes, audio, texto, se codifican como tensores para que las redes neuronales puedan procesarlos. ¿Esto con qué fin? Nosotros con las redes neuronales no podemos pretender que todo tipo de información va a ser procesada por las mismas, porque ya nosotros entendimos que lo que es variable de texto, variable numérica o una imagen no van a entrar, bueno, o no entran, mejor dicho, en el mismo formato. Pero nosotros tenemos que intentar de que cada una de esos elementos de información entren con un mismo formato preestablecido. ¿Para qué? Para que la red neuronal lo entienda, lo lea, lo analice y arroje sus respectivas características, ¿vale? Los datos de entrada ya lo habíamos comentado. Una imagen en escala de grises puede ser un tensor de rango 2, altura y ancho. Una imagen a color puede ser un tensor de rango 3, altura, ancho y canales de color RGB. Lo que ocurre es que nosotros, lo que estamos haciendo allí, ¿vale? Es intentar establecer a cada uno de esos píxeles, ¿vale? Un píxel trasero, se podría decir así, que es el que va a representar el color del píxel. Dicho de esta forma, a nosotros nos hace ruido porque una imagen en escala de grises puede ser un tensor de rango 2, mientras que una imagen a color puede ser un tensor de rango 3. ¿Por qué se hace eso en particular? Ocurre que las escalas de grises son bastante populares y bastante interesantes de trabajar dentro de las redes neuronales. De hecho, comúnmente, cuando se hace el procesamiento digital de imágenes para entregárselas a una red neuronal, comúnmente primero se pasa por un filtro de escala de grises. Lo que quiere decir es que se normaliza esa matriz, que es la representante de la imagen original. ¿Para qué se hace eso? Eso se hace para, bueno, uno, resumir información, porque no me interesa el momento qué colores tiene el objeto, sino qué objetos aparecen en la imagen. Eso es la mayoría de las veces el mantra de lo que es la visión computarizada. ¿Vale? Representar correctamente los objetos. Ya el color, bueno, ya el color, eso es más que nada cuestión de formato, pero el reconocimiento de los objetos es fundamental. Y se utiliza un rango de dos, o sea, prácticamente una matriz llena de valores donde la altura y el ancho van a venir representadas precisamente por la cantidad de filas y la cantidad de columnas, pero cada uno de los valores de ese píxel va a variar entre un valor entre 0 y 1 entre varias veces, además la redundancia. Y así es como se representa la oscuridad del píxel. Tengo entendido yo que uno es blanco y cero es negro, entonces ese valor va a ir variando la claridad de ese píxel y de esa forma se estructuran unas imágenes a blanco y bueno, en escala de grises.
Eh, una imagen a color también puede ser un tensor de rango 3, como les había dicho anteriormente. Eso ya procesarlo requiere un poquito más de paciencia porque nosotros estaríamos lidiando con un arreglo multidimensional, ¿vale? Donde cada uno de los puntos va a tener detrás propiamente el canal RGB al que pertenece y eso significa su color. Y bueno, lota de imágenes a color puede ser un tensor de rango 4, número de imágenes, altura, ancho y canales, ¿vale? De esa forma nosotros estaríamos haciendo como una especie de gaveta donde cada una de las hojas que van en las carpetas serían las imágenes que estamos guardando, ¿sí? Bueno, en sí, esto es bastante interesante porque el uso de estas estructuras facilita mucho el trabajo que uno tiene que realizar en lo que a, bueno, entrenamiento de la red neuronal se refiere, ¿vale? Es mucho más sencillo que la red neuronal comprenda lo que nosotros le estamos pasando en forma de tensor, bueno, porque no tiene más connotación, o sea, no le estamos diciendo que eso es un elemento de la curvatura espacio-tiempo, no, nada, eso es un arreglo multidimensional para él, pero resume enormemente la información, así que para mí eso es útil, yo siendo la red neuronal, por ende, se me hace mucho más fácil trabajar, ¿vale? Entonces, pregunta general, ¿todo el mundo quedó claro? Y contésteme con la verdad. A ver, no los oigo, no los veo, no los escucho. ¿Quiénes quedaron claros? ¿Todos quedaron claros? Claro, excelente. Por ahí, ¿qué más para ver? Aún hoy me falta gente, no se me han terminado de conectar todos. Y bueno, esto dicho para la persona que me está viendo desde YouTube, rompiendo la cuarta pared un momento, si te interesa más el tema de los tensores, te invito a que revises un video de Matt Smike, ¿vale? En el que revisan los tensores desde un punto de vista matemático. Claramente es bueno que esta información esté dentro de sus cabezas. ¿Por qué? Porque tiene otras implicaciones para la computación que no, ahorita no las revisamos porque no nos conciernen, ¿vale? Pero para ciertos aspectos de la computación científica o modelados de, ya sea de la curvatura espacio-tiempo, modelos de se me olvidó, trayectorias de objetos en el espacio. Ese tipo de cosas van a llevar tensores. Ese tipo de cosas requieren que se manipulen dentro de una computadora. También se requiere conocer la naturaleza de las mismas herramientas matemáticas. Prácticamente, bueno, si ustedes quieren, lo hablamos el sábado y yo planeo un material, pero ya es cuestión de que ustedes me recuerden eso. Pero para las personas que me están viendo, muy tranquilamente, muy sencillamente, revisen el video de Mathex Mike, es un canal de YouTube muy interesante, de verdad. Eso fue una de las cosas que más me gustó de los tensores, que se explica muy bien allí. De repente se van a topar con algunas diferencias con mi explicación, es que mi explicación fue ligera comparado con la de él, aunque la de él sigue siendo ligera, ¿vale? Así que este tema no es un temita sencillo que todo el mundo aprende en 2 días. Cuidado con eso. Entonces, ya habiendo aclarado lo que nosotros habíamos visto acá, lo que habíamos analizado acá, vamos a irnos directamente con el IPYNB de la clase, ¿sí? Espero que todo el mundo lo tenga en pantalla. Vamos a empezar a hablar un poco de lo que es TensorFlow como tal, ¿sí? Después de eso vamos a empezar a responder unas cuantas preguntas que yo soy consciente de que a lo mejor quedaron la semana pasada y revisaremos ejemplos de código o el ejemplo de código más particular para la programación de redes neuronales, ¿sí? Ok, TensorFlow. TensorFlow es una de las plataformas de código abierto más populares y potentes para el Machine Learning, el aprendizaje automático, para los que todavía no les queda claro qué es eso. Y en particular para Deep Learning, ¿vale? El aprendizaje profundo. Fue desarrollado originalmente por el equipo de Google Brain para uso interno de Google y luego lanzado como código abierto en 2015. En su momento, esto fue una cuestión bastante interesante porque cuando salió a la luz, claro, para el momento que salió a la luz, no te estoy diciendo que fuese la única herramienta para poder hacer eso, pero era la más simple de utilizar.
Para el momento que salió, en ese momento 2015, Google, como ustedes ya sabrán, era uno de los pioneros y más bien era el que estaba a la cabeza de los avances con la inteligencia artificial. Si se pueden acordar, uno de los primeros también que arrojaron un Gboard, un teclado, disculpen, porque Gboard es el teclado de Google, que tuviera un autocompletado lo suficientemente bueno y que no te arrojara palabras que no tuviesen sentido, fue Google, antes de que Apple lanzara el iOS con bueno, un teclado también bastante decente para su momento. Los pioneros en eso fue Google en general. Últimamente es que se han quedado un poco atrás con respecto a los avances. Se tuvieron que poner al día con lo que fue OpenAI y todos los avances que hicieron las empresas que estaban relacionadas con OpenAI en su momento, incluyendo DeepSeek recientemente. Pero aún así siguen siendo una compañía que se mantiene al día con los avances tecnológicos en lo que inteligencia artificial. El nombre de TensorFlow igual se desglosa en dos partes, obviamente, con una unión de dos palabras. Flow no es precisamente lo que ustedes se refieren cuando escuchan un reggaetonero cantando, es otra cosita y ya lo vamos a ver. Tensor es el contexto del TensorFlow. Un tensor es una estructura de datos multidimensional. Puedes pensar en él como una generalización de escalares, vectores y matrices. Ya no eso lo hablamos. Y por eso di el contexto precisamente para que se entendiera bien. Y Flow, ¿vale? Que ya dijimos que no es aquello que poseen los reggaetoneros cuando dicen que están cantando, sino que se refiere al flujo de datos, ¿vale? En este caso los tensores, a través de un grafo computacional. TensorFlow organiza las operaciones de Machine Learning, ¿vale? Como un grafo donde los nodos representan operaciones matemáticas y los bordes representan los tensores que fluyen entre ellas. Ahora bien, aquí voy a hacer una pregunta en general para ver quiénes están pilas y quiénes no. ¿Qué es un grafo? Estoy esperando, pues. ¿Qué es un grafo? ¿Cómo, profe? ¿Qué es un grafo? Eh, a ver, si mal no recuerdo, un grafo era como, o sea, se le dice como un conjunto de nodos, los cuales están conectados entre sí, pues. Sí, sí, pues, o sea, creo que era algo más o menos así, ¿no? Sé lo Ajá, que es, pero no sé cómo dar como la explicación explícita, pues, o sea, sé que, por ejemplo, cada uno de los puntos eso de información se le dicen nodos y esos nodos están conectados entre sí, ya sea por X características, pues. ok. ¿Cuál sería un ejemplo práctico de la teoría de grafos, por ejemplo, según tú? Que, ¿Alguno? un ejemplo de un grafo. Ajá, bueno, un ejemplo no, un ejemplo de uso, un ejemplo de un grafo. Por ejemplo, supongamos que mis nodos son ciudades dentro de un mapa. Entonces, cada uno de esas ciudades, entre esos, bueno, esa ciudad representa un nodo. Entre esos nodos hay una conexión que en este caso sería la distancia que hay de una ciudad a otra. Entonces, bueno, por uso de algoritmos, dígase eh, Greedy, primero mejor, cualquiera de esos, se por decirlo, se puede buscar el camino más corto, pues, pero ese es como el ejemplo más común que conozco, que es, por ejemplo, cuando se tienen ciudades, se puede armar un grafo para saber la ruta más corta de un nodo a otro entre esas ciudades. Sí, ciertamente. Eso se puede dar. Y de hecho, eso es derivado del problema de Euler, ¿vale? Que ustedes ya me imagino que sabrán cuál es el problema de Euler, el problema de los siete puentes, creo que era. Que él quería saber cómo cruzar por todos los puentes sin necesidad de volver a pasar por uno que ya había pasado. Otro ejemplo también del grafos es en teoría de nudos, que ahí sí yo soy consciente de que son unos ejemplos donde la matemática se vuelve bastante ociosa. Es una teoría que se basa en, bueno, la teoría de nudos en general, eh, que los nudos, o sea, estamos hablando de cuerdas, ¿vale? Cuerdas de forma circular, existen nada más una serie de nudos
primordiales y todos los nudos que se pueden extraer de las cuerdas son derivados de ellos. Eso se estudia muchísimo por gente que me imagino que debe tener bastante dinero, porque no creo que sea muy bien pagado eso. Creo que se estudia más por hobby y utiliza bastante la teoría de grafos. Y hoy se enteraron también de que TensorFlow utiliza también los grafos para poder representar cómo fluye toda la información dentro de una red neuronal. Con esto no les digo que lo transforma en un grafo, ¿sí? Las organiza como un grafo, pero en sí la red neuronal no viene con esa característica intrínseca, ¿vale? Es una forma en la que TensorFlow lo almacena, lo generaliza y lo utiliza, ¿vale? Ahora, ¿para qué se utiliza TensorFlow? Bueno, aquí vamos a empezar a darle más contexto al asunto. TensorFlow se utiliza para una amplia gama de tareas de Machine Learning y Deep Learning, visión por computadora, procesamiento de lenguaje natural, sistema de recomendación, predicción de análisis de series temporales, robótica, generación de contenido. Ahora, la visión por computadora ya me imagino que ustedes sabrán más o menos por dónde van esos tiros, porque prácticamente es el cómo la computadora puede entender lo que está viendo en su momento. Para eso, obviamente, nosotros tendríamos que haber entrenado la computadora, pero con su previo respeto, con su previo respeto, es necesario que ella comprenda lo que va a ver para que después sea capaz de reconocerlo. Bueno, cabe destacar que esto no funciona como el cerebro humano, ¿vale? También que mucha gente está mal acostumbrada a pensar que nosotros vemos las cosas de forma instantánea y la verdad es que no. Mientras la luz llega a nuestra retina pasa la información eléctrica a nuestro cerebro, hay un pequeño delay que creo que son de 8 microsegundos, creo que es, más o menos. Entonces, generalmente nosotros no vemos absolutamente nada en vivo. O sea, siempre hay una especie de retraso, incluyendo el sonido. Lo mismo pasa con la visión por computadoras, pero lo que pasa es que aquí hay que tener bastante en cuenta de que la computadora va a analizar frame por frame, revisar cuál es ese objeto e identificarlo dentro del espacio, ¿vale? Todo eso se hace con redes neuronales, más en específico TensorFlow es buenísimo para eso. Procesamiento del lenguaje natural, no me voy a enfocar mucho en ello, ya tenemos un ejemplo en el sector de procesamiento del lenguaje natural que utilizamos TensorFlow. Los sistemas de recomendación, motores de recomendación de productos, películas, música. Eh, ya vimos que también sirven los otros modelos de Machine Learning, ¿vale? Pero en particular pueden utilizar redes neuronales para esa tarea. O sea, la red neuronal se va a adaptar bastante bien a la recomendación que vayan a hacer y no necesariamente es un modelo que sea siempre el mismo. De esta forma nosotros podemos ir evolucionando y cómo se irá comportando. La predicción, análisis de series temporales, pronóstico de tiempo, precio de acciones, sean conscientes de que los pronósticos en tiempo suelen ser un sistema caótico, entonces no siempre vamos a tener razón en la predicción. Por ejemplo, que el meteorólogo nos diga que hoy va a ser sol y de repente cae un palo de agua. Claramente no es que se equivocó, había una posibilidad de que hubiese ese sol sin que lloviera. La robótica también, control de robots, aprendizaje por refuerzo, que eso es algo que nosotros habíamos revisado muy al principio, cuando dijimos eso del el aprendizaje supervisado, no supervisado, estaba el aprendizaje por refuerzo aparte, que no es contenido del curso, vuelvo y digo, pero si les interesa, por favor recuérdenme y revisamos eso, sí, el aprendizaje por refuerzo. O sea, no va a ser evaluado, pero damos una clase práctica sobre qué es y cómo funciona. O sea, tampoco va a ser extenso, súper extenso. Se puede mencionar el sábado también. Y la generación de contenido. Bueno, ahora saben que la generación de contenido, como lo que hace Gemini, como lo que hace ChatGPT, ¿cuál es el otro que? Grok también genera contenido, DaVinci, creo que ese es el nombre de la IA, generaban texto, imágenes y audio, ¿vale? La generación de texto generalmente se utiliza también mediante la distancia del coseno para entender cómo funciona la similitud entre esos dos vectores. Las imágenes y el audio funcionan de una manera bastante parecida a lo que funciona
el PLN en este caso, ¿vale? Más aún, parecido no, o sea, casi parecido. Para el caso de las imágenes, normalmente lo que ocurre es que toman una serie de elementos, imágenes de referencia, según el prompt que nosotros les hayamos pasado, y lo que ocurre es que en el momento que lee el prompt empieza a generar imágenes y va a medir qué tan parecidas son con las que tiene de referencia. De esa forma nosotros vamos a poder arrojar una imagen, en este caso, que sea lo más parecida a la original o al elemento original en el que se basó. Es por eso que, y es por ende que, las inteligencias artificiales, pese a ser elementos que ayudan a la creatividad, nosotros no podemos cargarle toda la responsabilidad a ellas, porque siempre van a estar basadas en elementos ya preexistentes. ¿Sí? No se crea nada de la nada. Pocas palabras, debe haber existido un material base para poder generar nuevo contenido del mismo, ¿sí? Así que pendientes con eso. Si en algún momento se les ocurre hacer una red neuronal o en este caso un generador de imágenes, un generador de audio, y tienen que tener bastante cuidado con eso. Y bueno, con el generador de audio funciona bastante parecido, lo que pasa es que se basa en transformar esas ondas de sonido lo más parecidas a las ondas de sonido que puede tener una voz en particular. Es como la IA que hizo la canción de Bad Bunny con Daddy Yankee y Justin Bieber, que fue súper popular, pero en realidad ninguno había participado y todo el mundo se había creído eso. Si tú escuchas la canción te das cuenta de que en algunos puntos tienen ciertos tonos que suenan como demasiado planos para ser de una persona humana, que no se escucha natural. Y es porque la IA no está intentando que se escuche natural, está intentando que el tono de la voz y lo grave o lo agudo de la voz suene lo más parecido al material original. No le interesa de que eso suene natural. Nosotros constantemente cuando estamos hablando cometemos errores en la dicción, hablamos atropellado y rápido, nos comemos las comas, porque incluso en la gramática existiendo comas existen pausas dentro de nuestra dicción. Sí, hay imágenes creadas con IA que dan miedo, eso sí. Hay imágenes súper, súper realistas, otras que no tanto, por lo menos. Vamos a hacer un ejemplo rápidamente que está utilizando Gemini, aprovechando que tengo el Pro. Cambiar acá un momento. O sea, lo interesante de súper rico, sí. Aprovechando que tengo Gemini, a ver, ¿quién me dice que pronto le puedo pasar? Una imagen que generar, alguno que me dé una idea. ¿Qué tipo de prompt le podemos pasar? A ver, no, no, vamos a agarrar algo general, algo chiquito, chiquito. Vamos a agarrar, por ejemplo, perro boxeando con gato. Vamos a esperar que genere. Ok. Eh, si nosotros nos damos cuenta de lo que nos arrojó la imagen aquí, o sea, todo se ve muy bonito, muy cuchi, muy curioso. Fíjense que algo bastante particular que caracteriza a las inteligencias artificiales cuando van a generar imágenes, es que sí van a estar basadas en elementos previos ya existentes. Y si se pueden dar cuenta, esto no tiene mucho que ver con la animación de esto, ¿vale? Y por eso utilicé los dos ejemplos. Y esto no tiene nada que ver con la animación que está de fondo. Si se dan cuenta, él hizo como una especie de amalgama entre la animación que está de fondo, la animación del gato y la animación del perro. Por ende, y precisamente por eso existe esa discrepancia
entre lo que nosotros podemos crear con la I y lo que no. Más aún revisando esta cosita que a lo mejor les puede parecer interesante, ¿serían tan amables de decirme en qué se diferencia esta imagen de esta? Ahora podemos de repente ser más específicos. Marrón. Sigue siendo la misma imagen prácticamente. De hecho, esta y esta son la misma cara del gato. Aquí es donde varía un poquito. ¿Vale? Este, ¿qué ocurre? Creo que la única diferencia del estilo anime fue que aquí les puso como una especie de aura al puño extraña que no tenía acá y le puso como más confeti alrededor. Simple y sencillamente lo que está ocurriendo acá es que ya se está basando en un material preexistente, ¿sí? Y creo yo que hasta el momento no existe un material preexistente que sea de esta categoría, de esta clase. Entonces tiene que hacer algo, bueno, que se parezca a, a un elemento que ya haya conocido y parte de los elementos que ya ha conocido fue la imagen que ya generó. Eso es algo bastante particular y bastante interesante. De esta forma, les aconsejo bastante a ustedes que si están trabajando en la generación de imágenes, de hecho, uno de los modelos más novedosos es el que usa Gemini, ¿vale? El Nano Banana. Para generar imágenes, olvídense de continuar esto, modificando una imagen original, porque no van a ocurrir que tengan cambios significativos una detrás de otra. Y eso que yo, por eso es que les estoy haciendo la aclaratoria, porque yo tengo la versión Pro, ¿sí? Aunque sea la versión Pro, igualito está cometiendo esta serie de errores. Yo le dije que lo hiciera tipo anime japonés, y aquí están los mismos perros. Eso nada más salió como aclaratoria, ¿para qué? Para comentarles de cómo funciona la red neuronal en esos casos, ¿sí? Claro que hay redes neuronales ya hechas para generar videos, sí. Casi todo eso, casi todos los buenos videos, casi todas las buenas imágenes llevan el apoyo de un diseñador atrás, ¿vale? Es por eso que no podemos cargarle toda la responsabilidad a una herramienta así. Algo también que es bastante particular es que TensorFlow no es único para Python. Si a algunos de ustedes les interesa en algún momento, yo les recomiendo que como aquí son tan fanáticos de Java, dentro de un año más o menos, revisen la librería para TensorFlow, el TensorFlow para Java. Ahorita no es estable, ahorita eso es muy propenso a errores, pero las estables ya es la de Python de toda la vida y la de C++. En C++ ustedes pueden programar el análogo de lo que ustedes están haciendo en Python, pero en C. ¿Sí? ¿Por qué es útil? Porque, bueno, porque es útil y porque es factible. Y porque este es más estable que las demás. Recuerden que Python está programado encima de C, ¿vale? Tiene, bueno, no programado encima, tiene las mismas librerías que C. Entonces, como está por encima, si tú corres algo en Python, si te pones creativo, también lo puedes correr en C, ¿vale? Eso es lo importante. Ahora, ¿quiénes están vivos? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda por aquí? No existe ninguna. Todo claro. Ok. Bueno, ¿por qué utilizar TensorFlow? Yo sé que hoy estamos siendo repetitivos con esto, pero es importante.
La potencia y escalabilidad. El rendimiento optimizado de TensorFlow está diseñado para computación numérica de alto rendimiento. Utiliza grafos computacionales para optimizar la ejecución de las operaciones, permitiendo una gran eficiencia. ¿Sí? Y eso es importante, porque normalmente cuando nosotros nos referimos, mejor dicho, a lo que sea que tenga que ver con computación numérica, eso implica que vamos a demandar algunos recursos de la PC. Y si es una PC con recursos bueno, medianamente escasos, se podría decir así, generalmente nos va a causar bastantes problemas. Por eso es que TensorFlow es una de las mejores herramientas para poder programar redes neuronales en equipos que no cuenten con una gráfica o con una gráfica dedicada. Sean conscientes de que antes del 2015, o mejor dicho, antes del 2013, las gráficas que venían ya integradas dentro de los chips de Intel y AMD, eso no servía, ¿sí? Para nada. O sea, era una gráfica, un chip gráfico incluido que no te hacía nada a nivel de rendimiento. La aceleración por hardware, el soporte nativo y altamente optimizado para las GPUs, NVIDIA, CUDA, UDNN y TPUs, Tensor Processing Units, que es un hardware especializado de Google, que claro, aquí ya no les voy a decir, mira, esto se compra o no. Eso, eso es una herramienta, o mejor dicho, son hardware especializados que utiliza Google y otras compañías, que también está optimizado para eso, pero lo bueno es que también nos permite trabajar a nosotros aquí. Esto es crucial para el entrenamiento de modelos de deep learning con grandes conjuntos de datos y arquitecturas complejas, reduciendo drásticamente los tiempos de entrenamiento. Aquí ocurre algo muy particular que es análogo a lo que ocurría perdón, con la minería de criptos, ¿vale? Que es que ciertos procedimientos matemáticos se realizan mucho más rápido y fácil dentro de las GPUs. Nvidia se dio cuenta de eso y por eso que hoy Nvidia es una de las empresas mayor valoradas en bolsa por las ventas que hace de sus chips, ¿vale? El cómputo distribuido también es una de las cosas que permiten la potencia y escalabilidad, permite entrenar modelos en múltiples máquinas y GPUs de manera eficiente, lo cual es esencial para modelos gigantes y cargas de trabajo masivas. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente modelos como Gemini, DeepSeek, Grok, ChatGPT, no fueron programadas de un solo golpe en palabras más simples de entender, no fueron entrenadas de un solo golpe, de un solo jalón. O sea, todo eso se pudo distribuir, ¿vale? En múltiples máquinas y GPUs. O sea, no fue con un solo GPU y tampoco fue un solo golpe que permitió el entrenamiento de los modelos. Fueron una serie de procesos varios, y que también permitió distribuir la carga de entrenamiento entre varios equipos. La flexibilidad y control desde prototipos hasta producción, la API de Keras, que eso es algo que nosotros vamos a revisar también hoy. Esta API de alto nivel, ahora integrada en TensorFlow, bueno, ahora no, lleva años así, hace que la construcción, entrenamiento y evaluación de redes neuronales sea increíblemente fácil y rápido. Es ideal para principiantes y para la prototipación rápida. Es una API de alto nivel, ya ustedes sabrán lo que es una API de alto nivel, o algunos le dicen API. Yo le digo API porque yo soy venezolano y atropello todo lo que tenga que ver con el inglés, más que nada por diversión. Y nos sirve a nosotros más que nada para darnos una idea de cómo es que se empiezan a programar las cositas dentro de las redes neuronales. Keras nos permite a nosotros poder obtener lo mejor de todo de TensorFlow, siendo un poquito más amigable con nosotros a la hora de programar. Esto es bueno, ¿por qué? Porque nos permite una prototipación rápida de cualquier producto que nosotros estemos pensando que lleve redes neuronales. De hecho, lo común y lo conveniente para los casos que ustedes vayan a utilizar alguna red neuronal para su proyecto es simple y sencillamente péguense con Keras. Utilicen Keras, que va a ser muchísimo más amable con ustedes que lanzarse directamente con TensorFlow, ¿vale? API de bajo nivel para usuarios avanzados. TensorFlow sigue ofreciendo API de bajo nivel, el Gradient Type, el Data, el Lineal, que es la regresión lineal prácticamente, que proporciona un control granular, la palabra, sobre cada aspecto del modelo y el entrenamiento, permitiendo la implementación de algoritmos de investigación de vanguardia. Ejemplos, bueno, la regresión lineal, la regresión logística, KNN, todo ese tipo de cosas que también nosotros habíamos visto en Scikit-learn,
también se pueden ver aquí, ¿vale? Incluyendo la red neuronal. El modelo funcional versus su subclasificación. Keras ofrece tanto el modelo funcional para la mayoría de las arquitecturas como la subclasificación, ¿vale? Que esto es modelos completamente personalizados. En general se pueden definir como modelos ya establecidos que uno puede editar y puede personalizar a su gusto, ¿vale? Algo muy particular es que esto ya está en el mercado. Llama, de hecho, que es la inteligencia artificial que posee Meta. Hay versiones previas a las últimas que están disponibles son de código abierto, están disponibles para su edición, reentrenamiento y utilización. Si ustedes incluso pueden llegar a agarrar y bajar eso de GitHub de sus repositorios particulares para poder utilizarlos y reentrenarlos. Que le considero yo que si ustedes no cuentan con una gráfica lo suficientemente dura, no lo hagan. Evítense el mal rato porque no van a tener suficiente capacidad para llevar a cabo el entrenamiento, porque estamos hablando de una red neuronal considerablemente grande. Y entornos de ejecución flexibles. Puedes ejecutar TensorFlow en tu máquina local, en servidores remotos, en la nube, GCP, AWS, Azure, todos esos que ofrecen servicios en la nube van a permitirles a ustedes establecer un servidor y bueno, allí ejecutar las cosas. Claramente eso lleva un pago. Obvio. En el navegador con TensorFlow .js y en dispositivos móviles embebidos con TensorFlow Lite. En pocas palabras, TensorFlow sí es como Doom. Si tiene pantalla, corre. Yo creo que todavía no han hecho que Doom corra en una tostadora porque no hay una pantalla que le quepa a la tostadora. Todo está en todos lados. Y ecosistemas completo y maduro de la idea del despliegue, ¿vale? Bueno, estos son más que nada elementos que están habilitados de TensorFlow que le van a permitir correr en, bueno, infinidad de dispositivos, ¿vale? Y al ser algo tan útil, generalmente tienen una comunidad bastante fiel que nos comúnmente siguen creando nuevas herramientas que incluso pueden ser eh, obtenidas y después implementadas en las próximas actualizaciones de TensorFlow. Después de todo, hay múltiples versiones de la librería, como en todas las librerías de Python. ¿Y qué más? Creo que no hay para mencionar algo más representativo sobre TensorFlow en estos momentos. Aquí sí. Bueno, el soporte industrial y de investigación. El desarrollo continuo de Google le permite que TensorFlow sea activamente mantenido y mejorado por Google, asegurando que se mantenga actualizado con los últimos avances en investigación de Machine Learning y optimizaciones de hardware. Por eso es que preferí correr directamente TensorFlow aquí, porque es prácticamente pedirle a Google que me preste tecnología que ellos ya tienen dentro de sus servidores. Es algo muy extraño lo que estoy pidiendo. En la investigación de vanguardia, muchas investigaciones y avances en Deep Learning de Google se liberan en TensorFlow manteniéndolo a la vanguardia. Lo que quiere decir es que si de repente el día de mañana se permiten encontrar ciertas configuraciones de las neuronas o mejores operaciones entre las mismas, ya sabemos que existen la función de activación, la función de costos. Si hay mejoras en esos aspectos, directamente Google lanza la actualización de TensorFlow, permitiendo que la gente también se aproveche de esa actualización o de ese nuevo conocimiento que allí se introduce. Y bueno, la adopción por la industria, bueno, es ampliamente utilizado por grandes empresas y startups para sus soluciones de IA, lo que significa que hay muchas oportunidades laborales para quienes lo dominan. Que yo personalmente creo que todo lo que nosotros hemos visto hasta el momento viene como aglomerado, compactado en este punto, porque si se fijan bien, TensorFlow nos permite hacer de todo lo que habíamos visto anteriormente, todos los modelos de Machine Learning nos permite TensorFlow, nos permite las redes neuronales, nos permite el procesamiento del lenguaje natural, nos permite, bueno, crear una infinidad de herramientas destinadas al Machine Learning. Es amigable con nosotros si somos vivos y utilizamos Keras. Si somos expertos, nos vamos directamente con TensorFlow. Ya a partir de allí lo hace una herramienta bastante amplia. Y lo que quiero yo, ¿vale? No es que ustedes con 2 días de clases, que serían en total 4 horas, salgan expertos en esto, sino generar la suficiente
el suficiente interés como para que ustedes vayan directamente, investiguen aún más, sigan investigando y puedan desarrollar sus propios proyectos con la intención de que tengan una capacitación laboral lo suficientemente enriquecida. Porque claro, parte mía como docente y parte suya como estudiante es seguir investigando dentro de este tema. Y bueno, en el ámbito de TensorFlow, un tensor de la estructura de datos tal, ya eso nosotros lo habíamos explicado y ya lo entendemos bien. Ahora, hasta este punto, no creo que haya dudas, pero vamos a preguntar de todas formas. ¿Existen dudas? Coméntenme, chicos. Juan me dice que no, los demás. ¿Quiénes están vivos? Repórtense los que están vivos, incluyendo el profe Harry, que se reporte si está vivo o no. Gabriel, coméntame. Ah, Gabriel estaba diciendo que estaba vivo. Eso, eso. Eso. Ok, ok, ok. Sí, entendí tarde, se me pegó el procesador. No tengo una gráfica dedicada. Están vivos, ok. Me alegra que haya gente viva. Joan salió con un tiro en el brazo, pero vivo no importa. O sea, te pasa como al soldado del invierno, te lo pican y te colocan una prótesis de metal con IA. ¿Viste? Qué chévere sería tú poder tener una IA en el brazo que hablase contigo como si fuese Iron Man. Está mal. Ahí se los dejo como proyecto del hackathon, si ustedes lo quieren hacer. Un brazo protésico con IA integrada. Si ustedes lo quieren hacer, bueno, tienen permiso, claro. Ahora, algo bastante interesante que yo quiero revisar con ustedes, y si me interesa muchísimo, voy a copiar todo esto. Si es que en algún momento este mouse me deja, porque esto es súper, súper interesante. Ok, esta cosita que yo tengo aquí, ¿vale? Que me está sirviendo a mí para jugar un poquito con lo que son las redes neuronales, es súper, súper interesante porque para efectos prácticos esto es son redes neuronales súper sencillas, pero que van a permitir una clasificación, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es sacar, bueno, en este caso una neurona de salida, nosotros podemos aumentar todos estos números, ¿vale? Bueno, en esencia, bueno, la esencia que nosotros queremos revisar va a venir particularmente de una forma sencilla. Estas neuronas que nosotros vamos a poder agregar acá son las que nos van a permitir hacer cada uno de las divisiones, se podría decir así. Claro, no es que dentro de la realidad particular ocurra esto, sino que cada una de las formas en las cuales nosotros establecimos los datos aquí nos van a permitir obtener una franja de ese espacio, como lo que nosotros habíamos visto en la clase pasada, en la que tomábamos ese espacio que supuestamente no tenía ningún tipo de, de punto en el cual nosotros podíamos establecer una regresión logística y empezar a doblarlo. Esto se asimila mucho a lo que nosotros habíamos hecho anteriormente, ¿vale? ¿Se recuerdan? De eso de establecer una franja, todo lo que esté en la franja va a ser una clase y lo que esté por fuera va a ser otra. Obviamente aquí lo que nosotros estamos haciendo es distintos modos de introducirle los valores a esa neurona. Porque claro, de esta neurona vamos a tener una serie de pesos, que este es el peso que ustedes tienen en pantalla. Estas son las capas ocultas y aquí salen otros pesos para la salida de la red neuronal. En general, la salida de la red neuronal siempre se basa, pues no siempre, pues, generalmente se basa en la utilización de una neurona. Pueden tener múltiples neuronas que les van a indicar a ustedes, y lo vamos a ver ahorita, las salidas, las posibles salidas que van a tener. Vamos a hacer un ejemplito rápido. Este, me gusta este ejemplo en el que son dos clases totalmente disjuntas, no comparten en ningún punto situaciones en común. Vamos a ver cómo logramos hacerlas.
la separación, ¿vale? Este será un enfoque interesante, solamente con tres neuronas como componen la salida. Fíjense que la salida se comporta eh, gracias a la función de activación para cada una de las neuronas, yo lo dejé así. Nosotros podemos el correspondiente con todo y si llegaste a ese otro punto que fuese azul, debería aparecer o aquí o aquí, ¿vale? Las zonas que son más blancas son zonas donde el algoritmo pierde efectividad o pierde validez. Aquí sigue corriendo las pruebas o el entrenamiento que nosotros le estamos haciendo. Es por eso que conforme va avanzando el tiempo vemos como que esta que era azul antes se va volviendo un poco más blanquecina. De aquí pasa un segundo y lo voy a parar. De esta forma lo que intento hacer es clasificarlo, ¿vale? Que no parece la forma más lógica de hacer. Sí, es verdad. La cuestión lógica sería utilizando esto, ¿vale? De esta puedo establecer una separación de todo lo que esté del lado derecho a partir de va a ser perteneciente a esto. ¿Sí? Nosotros podemos discretizar los valores, o sea, hacerlos un valor discreto, no un valor continuo. Y de esta forma es bastante interesante cómo se va entendiendo el funcionamiento de una red neuronal. Nosotros podemos jugar un poco más incluso, nosotros podemos cambiar aquí la función de activación y colocarle algunas de las cuales nosotros no hemos visto todas, pero tenemos la ReLU, ¿vale? La tangente, sigmoid y la lineal, ¿vale? Nosotros podemos agregar incluso más neuronas, pero aquí ya pierde de lo mismo. En este caso, nosotros estaríamos no sobre entrenamiento, pero sí de, eh, por el nombre de cuando lo vamos a ver ahorita, de cuando nosotros tenemos demasiadas neuronas en un punto de vista, tampoco es que nos mejoren los resultados, porque igualito el entrenamiento pudo converger a un punto donde nos dio un resultado que era la ventaja. Y bueno, vamos a posar aquí. ¿Quieren otro ejemplo o pasamos directamente al IPYNB a terminar de revisar? Comenten. ¿Quisieran revisar otro ejemplo? IPYNB. Ok, vámonos para el IPYNB. De cualquier forma, en el IPYNB está esto y yo les invito a que jueguen para ver qué tal se comportaría con esta clasificación, porque este sí es un poquito más fastidioso. Es por eso que está ahí. All right. Un resumen súper para dummies que da la API de TensorFlow en Python, ¿vale? De esta forma nosotros vamos a tener los diferentes elementos que se pueden traer para empezar a trabajar. La API de bajo nivel, diferenciación automática, esto lo de los gradientes, es bastante doloroso de cabeza trabajar. Entrada y salida y preprocesamiento, data, feature, audio, image, IO, cola, todo eso. Operaciones matemáticas incluyendo el álgebra lineal y procesamiento de señales. Aquí tenemos Linalg, que era la librería esa que en algún momento utilizamos en Scikit-learn, parecida de hecho. Distribución, optimización, estructura de datos especiales, otros y algunos más que aparecen acá, pero no se colocaron porque ya con este resumen es más que suficiente. De todas formas, es mentira cuando yo les digo a ustedes, apréndanse esto de memoria. No lo van a hacer, o sea, nadie lo hace. Lo que ustedes tienen que saber propiamente es si se intentan dedicar a un punto en específico de trabajar con TensorFlow, bueno, saber qué librerías van a utilizar.
Por lo demás, mientras ustedes sepan, y siempre lo digo, mientras ustedes sepan la lógica detrás de la programación, cualquier librería y cualquier lenguaje de programación para ustedes va a ser sencillamente revisar un diccionario, ¿vale? Revisa nada más cuál es la sintaxis y de allí se van directamente a programación. Ok, importante, aquí vamos a empezar un pequeño inciso que ya es puro código, ¿vale? Puro código. La forma en la cual se monta desde Drive para Google Colab es esta, ¿no? A ustedes les va a salir que hagan una conexión con su Drive, con su cuenta Drive que tenga registrada toda, y de allí le va a salir súper sencillo. Ahora, la librería Pil, ¿vale? Que esto es ya bien integrado en Python, es muy interesante porque de cierta forma TensorFlow no viene ya establecido para trabajar con imágenes. Necesita de un objeto que la haya pretratado, se puede decir así, como un objeto que TensorFlow puede entender. Entonces lo que hace PIL es importar una librería que se llama imágenes, que nos va a permitir a nosotros poder recibirla, abrirla y luego de eso se lo pasamos a TensorFlow, ¿vale? A ver, rápidamente. De aquí convertimos un array de NumPy, ¿sí? Con la imagen PIL que se abrió aquí. Lo que nosotros estamos haciendo acá es el procedimiento de normalizar. Generalmente el procedimiento de normalizar implica aplicarle ese procedimiento chiquitito de hacerlo elementos mucho más pequeños. Y esto se vuelve ya un tensor. Una vez que nosotros pasamos la matriz NumPy, utilizamos Convert to Tensor, que eso es prácticamente lo que nosotros estamos indicando es, agarra la matriz que tú tenías aquí. Para mí ya no va a ser una matriz, para mí va a ser un tensor, va a ser un arreglo multidimensional, en este caso dos, porque es una imagen, no mentira, tres, porque esta es una imagen a color. Parte 2 del procesamiento esencial para los modelos de Machine Learning. Aquí y esto es muy importante. Traten de siempre hacer este procedimiento, cambiar todos los elementos a Float 32 y normalizarlos, ¿vale? Que 255 sería, si mal no recuerdo, el, el valor máximo que puede tener una imagen dentro de un píxel. Sí, creo que es así. Lo que nosotros estamos haciendo es cambiar la división de escala de los valores, más nada. Este, eso es útil a nivel de cálculo porque lo que nosotros vamos a hacer después implica algo parecido a lo que habíamos hecho anteriormente con, en donde les dije yo que podía representar un problema cuando se domina un número muy grande. Yo sé que hubo una clase en la que se lo comenté, pero el problema particular aquí es que cuando son valores muy grandes tienden a dominar los cálculos que uno les vaya a hacer. Sí, sé que fue la semana pasada, pero no me acuerdo. Y añadir una dimensión de batch, bueno, esto generalmente es procesamiento digital de imágenes. Para los que estudian ingeniería en informática lo van a ver como un electivo a lo mejor. Para los que no, esta va a ser la primera acercamiento que ustedes tengan acá. Eh, la mayoría de los modelos de inteligencia artificial esperan un batch de imágenes, ¿vale? En este caso, lo que está ocurriendo es que estamos añadiendo uno al principio de ese sensor, estamos añadiendo la altura, la anchura y los canales, ¿vale? Prácticamente lo que estamos haciendo acá es como agregarle ese pequeño valor de peso. Si nos se acuerdan de lo que habíamos revisado al inicio de redes neuronales, ¿vale? Que había un valor que nosotros establecíamos ya por defecto con un peso por defecto. Algo parecido está ocurriendo acá cuando nosotros le agregamos, ¿vale? Y bueno, en general todo lo que está ocurriendo acá es simple y sencillamente el formato en el cual nosotros nos basamos, ¿vale? Y dice tres canales porque es red, green and blue, más nada. Por eso es que dice tres.
Si de repente no fuera red, green and blue, sería escala de grises, y en ese caso sería eh, un solo canal y pesaría menos también. Eso es algo bastante particular. Y ya esto es los primeros valores de ese píxel normalizado, ¿vale? Siempre van a ser valores o vamos a intentar que sean valores entre cero y uno. Ahora, esto sencillamente fue cómo tramitar una imagen o cómo procesar una imagen dentro de TensorFlow. TensorFlow se encargó de hacer todo lo que tiene que ver con cálculo. En general, si revisamos PIL, nada más nos permitió abrir la imagen y NP, que, bueno, NumPy, nos permitió transformar eso en un array de NumPy para que TensorFlow lo pudiera entender. De resto, creo que aquí no se ha hecho nada extraño, nada raro para ningún caso. De todas formas, pregunto, ¿hay alguna duda de por qué están vivos hasta este punto? Hasta este punto en particular, repórtense los que están vivos. Juan está vivo, ¿qué más? ¿Quién da más? Ay, ¿qué les está pareciendo la clase? O sea, a mí me gusta por la teoría, pero es a mí. No necesariamente le tiene que gustar a ustedes también. ¿Qué tal les parece? Está buena, está buena. Buena, está buena. Está interesante. De hecho, para las personas que en algún momento vayan a trabajar de esto, yo en particular, Dani Delgado, profesor de Fundetim, les digo, si dicen, no, profe, yo quiero trabajar con TensorFlow, pero no quiero trabajar con redes neuronales. Esto se paga bien, es el procesamiento bueno, aquí lo estamos viendo por encimita, tampoco nos estamos esforzando mucho, pero el procesamiento de digital de imágenes es muy bueno, súper bueno, súper bien pagado. Se basa en aplicarle una serie de procesos matemáticos, como lo que nosotros vimos acá, ¿vale? De hacer que todo mantenga el mismo tipo de datos flotante, normalizar bueno, normalizar en este caso la matriz o el tensor. Todo eso se hace en el procesamiento digital de imágenes. Nosotros, repito, lo estamos viendo por encimita. Pero a nivel profesional se hacen múltiples cosas. Se hace limpieza, se hace eliminación de ruido, reconocimiento de objetos claves, se aplican filtros. Todo eso se puede hacer mediante las herramientas que nosotros tenemos en pantalla. De esa forma es que después eso se lo pasa a una red neuronal y puede identificarlo. También hay redes neuronales que permiten con múltiples capas identificar esos valores sin necesidad de nosotros haberlo hecho. Sí, pero bueno, siempre es bueno tener idea de cómo se hace directamente a mano y a código. ¿Qué otra cosita puedo yo decirles o representarles en estos momentos sobre el procesamiento digital de imágenes? Bueno, que los coreanos son muy buenos en eso. Sí, los coreanos son excelentes en eso. Muchos cursos destinados única y exclusivamente a este tema, que duran más o menos lo mismo de lo que duró nuestro curso, lo dictan ellos o son dados por compañías que trabajan allí. Ejemplo Samsung. Otro ejemplo así que podría darles, no sé, no sé. Este es un tema que siempre me ha interesado bastante, pero hay que tener paciencia para revisar y sentarse a leer y sobre todo practicar. Bueno, ya habiendo dejado de lado un poco eso, vamos a irnos con Keras. ¿Por qué? Porque Keras va a ser de aquí en adelante nuestro mejor amigo para cuando nosotros vayamos a programar las redes neuronales, ¿vale? Es prácticamente como ese amigo que siempre que tú te pierdes en una clase y él fue el que entendió, te facilita y te pasa el cuaderno así tú lees lo que él escribió. Porque nosotros somos flojos y no escribimos, ¿o sí? Deberíamos escribir en clases. Bueno, en general es una interfaz de programación de aplicaciones, ¿vale? De redes neuronales de alto nivel y de código abierto, escrita en Python. En términos sencillos, es una herramienta muy popular y amigable que facilita enormemente la creación, configuración y entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo, Deep Learning. Ya que nosotros tenemos una serie de características, ¿vale? Es una API de alto nivel, ya nosotros lo habíamos dicho, está escrita en Python también, diseño centrado en el usuario, su filosofía es ser simple, modular y fácil de utilizar.
por lo que acelera la experimentación y la creación de prototipos. En pocas palabras, esto nos permite a nosotros reentrenar múltiples modelos de redes neuronales constantemente. Para las personas que tengan una duda, no va a ser hoy, va a ser el fin de semana, eso sí, les voy a enseñar cómo exportar modelos de redes neuronales, porque claro, no hace falta que yo a cada rato vaya a tener que ejecutar el entrenamiento de la red neuronal para que después haga lo que tiene que predecir o clasificar, qué sé yo, sino que nosotros podemos hacer algo muy inteligente, muy vivo, que es sencillamente exportar la red neuronal en un archivo que creo que es eh, que comienza por K, pero no me acuerdo cuál es la extensión completa. Nosotros lo exportamos con ese formato y después lo podemos llamar en otro código. O sea, nosotros podemos ir guardando todos esos modelos que nosotros ya habíamos entrenado, ¿vale? Con sus respectivas métricas, todo. Lo que nos va a permitir hacer una muy buena comparativa entre modelos que nosotros ya habíamos compilado y modelos que nosotros estamos recién compilando. De esa forma comparamos las métricas de cada uno y decimos, ok, para esta tarea tú funcionas así, para esta tarea no me funcionas tú, para esta tarea me funciona tal. Eso es más útil y eso es una cosa que nos permite Keras, ¿vale? Que Keras es el que lo exporta, pero no me acuerdo cuál es la extensión ahorita. Es un resumen bastante bueno. Multi-backend, bueno, aunque históricamente podía ejecutarse sobre otros frameworks como Tiano o CNTK, en la actualidad está fuertemente integrada y se utiliza principalmente como la API de alto nivel de TensorFlow. En pocas palabras, que era algo que, bueno, podían tener otro framework, pero en este caso TensorFlow, al ser tan útil y tan llamativo y tan actualizable, ¿vale? Se decidió que trabajase de forma nativa también allí. Y también es compatible con JAX y PyTorch. PyTorch también es una herramienta bastante buena para el desarrollo de Machine Learning. Eh, no todo el mundo sabe trabajar allí, hay diferencias entre trabajar allí y TensorFlow. La mayoría de la gente suele bueno, casarse con un solo framework, con una sola API, y ahí, de allí no se sale, se vuelven expertos en eso. Mi recomendación es que, aunque yo les esté dando TensorFlow y mi contenido vaya dictaminado en base a TensorFlow, ustedes pueden agarrar y jugar un poquito con PyTorch, que puede que lo hagamos el sábado también. De eso no lo tengo muy claro si preparo el ejemplo o no, porque quisiera que quedase claro bien cómo trabajar en TensorFlow primero. Bloques de construcción, bueno, te permite construir modelos conectando bloques configurables como capas, optimizadores y funciones de activación, con pocas restricciones, haciendo el proceso muy modular y flexible. Se van a dar cuenta cuando vean el ejemplo que programar una red neuronal en TensorFlow, de hecho, suele hasta ser más simple que incluso escribir varios ciclos while for anidados dentro de Python. O sea, es súper sencillo, disculpe. Es prácticamente redes neuronales para dummies, ¿sí? Pero no es porque seamos dummies, es porque nos permite a nosotros trabajar y prototipar mucho más rápido. Y aquí hay un pequeño, o sea, esquema de cómo está distribuido el trabajo, ¿vale? Una biblioteca de aprendizaje profundo de alta gama no soporta las operaciones extensas. Por defecto no soporta las operaciones tensoriales de gama baja, pero TensorFlow sí, y se ejecuta sobre TensorFlow. De esa forma nosotros permitimos, ok, nosotros tenemos a Keras que nos va a permitir hacer todo el procesamiento de la red neuronal y TensorFlow está por debajo, ya sea TensorFlow, Theano o CNTK, que ese es otro framework que trabajaba así, que nos va a permitir el procesamiento tensorial, de operaciones tensoriales, mejor dicho. Y debajo de eso están todo lo que nosotros hemos revisado de álgebra lineal, aproximación del gradiente, operaciones de conjuntos, todo eso está por debajo de TensorFlow. TensorFlow se aprovechó de todo eso. Prácticamente también recicla mucho de lo que está inscrito en NumPy. Por eso es que en esta parte del código él recibe como elemento previo para tener el tensor una matriz o en este caso un elemento NumPy. O sea, por encima de todo está que era TensorFlow, Theano, en este caso TensorFlow pues es con el que nos casamos. Por debajo está todo lo que tiene que ver con álgebra lineal y matemáticas y por debajo de obviamente con el framework en el que estamos el hardware en el que estamos trabajando, que es la GPU, la CPU. GPU lo que tienen dinero, el CPU lo que estamos en condición de calle. Pocas palabras.
Flujo de trabajo para las creaciones de redes neuronales en Keras, y aquí necesito que me presten suma atención para que entiendan cómo se va a trabajar el flujo de trabajo. Definir la estructura de capas de un modelo, especificar las funciones de activación. En pocas palabras, ¿vale? No todas las funciones de activación, y nos pudimos dar cuenta en el ejemplo gráfico, funcionan para lo mismo, ¿sí? Ciertas funciones de activación van a permitir hacer unas cositas u otras, dependiendo sea lo que nosotros necesitamos, ¿vale? ¿Qué ocurre o qué pasa o qué acontece en este punto? No necesitamos siempre la misma función de activación. Para cada capa se puede tener una función diferente. Eso es lo que diferencia una capa de otra. Definir la función de pérdida y el método de optimización también son cosas bastante interesantes que vamos a ir haciendo. La función de pérdida va a ser algo que nos va a permitir a nosotros comprender cómo vamos a irnos acercando a ese punto mínimo que es el valor óptimo para todos los pesos, ¿vale? Se compila el modelo y se especifica el método de aprendizaje por lotes y se inicia el entrenamiento, ¿vale? Con aprendizaje por lotes nos referimos a, bueno, dividir esos lotes y le vamos a dar una serie de operaciones, lotes para entrenamiento y otro para validación. Y bueno, generalmente el entrenamiento se hace por el método que nosotros habíamos visto en la clase pasada, que es el descenso de gradiente. Para ver, aquí. Para la mayoría de las capas intermedias o ocultas, la función de activación preferida es la ReLU. Eh, La ReLU ya nosotros la habíamos visto, de hecho, en la clase del lunes de la semana pasada, ¿vale? ¿Cuándo usarla? Bueno, es el estándar actual para las capas ocultas en redes neuronales, en redes profundas, disculpen, Deep Learning, debido a su simplicidad computacional y que ayuda a mitigar el problema del gradiente desvaneciente o vanishing gradient, mejor que las funciones sigmoidea o el tangente hiperbólico. Tangente hiperbólico, recuerden que tiene un rango acotado, y eso es lo que nos va a permitir a nosotros poder tener esos valores de verdadero y falso prácticamente. O sea, la clasificación tiene ese punto. Fíjense una cosa bastante particular. Eh, Aquí es el punto donde nosotros podemos tener una especie de problema que se me había olvidado el nombre, ahorita lo acabo de leer, como lo que pasó acá. Que existen neuronas que no están haciendo prácticamente nada dentro del cálculo, no afectan de ninguna forma lo que decimos. Eh, Si encuentras problemas, y se llaman así neuronas muertas, neuronas que solo emiten ceros, como pasó creo que aquí en este caso, con ReLU puedes probar variantes como Lakey ReLU o ELU, Exponencial Linear Unit, que ya no es lineal, sino directamente exponencial y ya. ¿Qué ocurre? Que para ciertos casos la función de activación de la neurona, dependiendo sea de la entrada que nosotros le habíamos pasado, puede arrojar un cero directamente, y si arroja un cero constantemente, eso quiere decir que la neurona no nos está arrojando información, no está haciendo ninguna especie de eh, peso, se podría decir, en el cálculo final. Por ende, estoy teniendo allí un punto que sí me está demandando información, pero que no me está ejerciendo ningún peso en la información final. Por ende, la opción que nosotros podemos preferir en ese momento, si no es cambiar la cantidad de neuronas que tenemos en esa capa, puede ser cambiar la función de activación, lo que nos va a permitir a nosotros empezar a trabajar con otra función, y puede que así se resuelva ese problema de la neurona muerta. Se me había olvidado y la capa de salida o output layer, la elección aquí es crucial y está directamente dictada por el tipo de problema que intenta resolver. Ahora voy a reciclar algo que había dicho antes del cuadrito negro anterior. Es que no todas las funciones de activación funcionan para lo mismo. Dependiendo del problema que nosotros necesitemos, puede ser que la función de activación para la neurona de salida sea una o la otra, ¿vale? Por lo menos aquí, un tipo de problema de clasificación binaria, clasificación multiclases y la regresión. Recuerden que la regresión también es algo que se puede hacer con las redes neuronales, no solamente con la regresión lineal que nosotros teníamos allá oculta hace muchas clases atrás, ¿vale? Para la clasificación binaria, bueno, nosotros podemos utilizar la sigmoidea, la clasificación multiclase, softmax, para la regresión lineal o ninguna, ¿vale? Se puede dar directamente la salida. Generalmente yo les recomiendo cualquier lineal que nosotros podamos tener en ese momento. Aquí tenemos las diferentes funciones de activación: ReLU, tangente hiperbólico, sigmoidea y lineal. En particular, esta
y esta se parece mucho, ¿vale? En lo que es forma. O sea, ya sabemos que el rango de ambas es diferente, pero la forma en la que se suaviza la curva para llegar a ese punto es mejor, ¿sí? Recuerden que en las clases pasadas nosotros habíamos visto que ciertas funciones de activación podían funcionar de forma súper pesada, que directamente en lo que empezamos en un valor de las X saltamos directamente a un valor en las Y, que se llamaba función escalonada. No es tan suavizable, por ende es difícil de utilizar eso para clasificación multiclases, ¿vale? Porque directamente o es uno o es cero, una de dos. Es por eso que la sigmoidea, bueno, sigue siendo, aunque para la clasificación binaria la escalonada es buena, la sigmoidea igualmente por esa suavidad que da en la curva va a permitir saber si pertenece más a una clase que a otra, lo que va a mitigar ese problemita de, ok, pero si no estaba lo suficientemente cerca del uno igualito brinco al uno. Suele pasar con la función escalonada y la sigmoidea trata de reducir ese umbral de eso. Ahora, aquí tenemos una representación rápida de lo que son todas las funciones de activación que posee en estos momentos Keras o que se usan en general para las redes neuronales. La lineal simplemente que si llega un elemento de entrada X, bueno, lo asigna a la misma variable ya, devuelve la entrada. La sigmoidea ya nosotros lo veníamos revisando desde hace décadas, desde que nosotros nos metimos con probabilidad. El tangente hiperbólico, ustedes se lo saben de memoria porque vieron cálculo. El ReLU, bueno, es el argumento máximo entre cero y el valor de entrada que nosotros le estamos pasando. Y softmax, que yo creo que es la que da más dolores de cabeza, es perteneciente a una especie de, digamos, matriz, por así decirlo, para no entrar mucho en conflicto con lo que hace esta. Las demás son bastante útiles. Esta es con la que yo tengo más conflicto porque siempre que toca explicarla, prácticamente se les tiene que dedicar una clase completa para saber cómo funciona, porque aquí interceden muchas cositas que son fastidiosas. De estas maneras es que nosotros vamos a llamar cada uno de las funciones de activación dentro de nuestra red neuronal. ¿Hay consideraciones adicionales? Bueno, unas cuantas. La función tangente hiperbólico, aunque fue muy popular, ahora se usa menos, que ReLU comprime la salida entre -1 y 1, si bien es mejor que la sigmoidea estándar porque está centrada en el cero, ReLU la ha superado en rendimiento para capas ocultas, ¿vale? Está aquí, ¿sí? La experimentación. La elección es a menudo un problema de diseño experimental. Siempre debes probar diferentes funciones de activación, especialmente variaciones de ReLU, si tu modelo no está funcionando bien. ¿Qué les digo con esto? Y porque va de la mano con lo anterior que les había comentado sobre guardar los modelos y exportarlos. Porque de esta forma nosotros vamos a darnos cuenta de que nuestra red neuronal funciona con una configuración mejor que con otra. Y espero que esa parte me la comprendan bastante. Cuando les toque montarse en los proyectos y más aún en el hackathon, consideren no casarse con el primer modelo que les dio buenas métricas. Si le dio buenas métricas, revisen si de repente fue una cuestión de sobreentrenamiento o fue precisamente porque esa fue la configuración más aceptable para el problema que ustedes estaban haciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Experimenten bastante. Experimenten cambiando las funciones de activación o cambiando la cantidad de neuronas que hayan en capas o agregando nuevas capas, dependiendo del problema. Esas son cosas que el conocimiento se nos va a brindar la experiencia conforme se vayan familiarizando con todo esto. Y esto es uno de los puntos más particulares donde yo les puedo decir, tienen que experimentar a juro para poder entender, ¿sí? Experimenten a juro. Bueno, no destruyan la computadora, destruyan el algoritmo, ¿sí? Y bueno, las primeras capas en algunas arquitecturas, como las redes convolucionales, que eso lo estaremos revisando sin nos da chance la clase del miércoles, las primeras capas de convolución a menudo se acoplan con ReLU, ¿vale? Con esta que está aquí. Muy a menudo. Las demás capas llevan otra función de activación. Y bueno, al final se ve cuál se coloca. Es bien importante cuál nosotros vamos a colocarle al final, porque cada una de las capas, y nos vamos a dar cuenta de eso conforme vayamos avanzando, se van a encargar de cosas diferentes cuando nosotros les pasemos los datos, ¿vale?
Las funciones de pérdida de costos, esta es una de las partes que yo más le tengo un amor-odio en general porque implica explicar algo que no mucha gente quiere comprender. ¿Por qué? De esta forma nosotros podemos asimilar un poquito lo que ocurría cuando nosotros estábamos midiendo el error, por lo menos en la regresión lineal, ¿vale? Algo parecido ocurre aquí. Nosotros vamos a tratar de medir el error al cuadrado de la diferencia de lo que nosotros necesitamos con lo que nosotros obtuvimos, ¿sí? Eso es prácticamente lo que está ocurriendo allí. Hay varias formas de hacerlo. Está con el error al cuadrado, el error absoluto, que prácticamente nosotros le estamos diciendo lo mismo, no lo mismo, o sea, prácticamente lo mismo porque estamos obteniendo un valor positivo. El valor absoluto lo que me está indicando aquí es que la salida va a ser positiva y ya. La entropía cruzada binaria, que es todo un dolor de cabeza y esto da otro dolor de cabeza todavía más grande. Para eso yo tendría que explicar lo que es la entropía. La entropía es más o menos, bueno, como se teoriza el, el estado más probable que va a tener un sistema, ¿sí? Dicho de forma rápida, la física lo puede entender de una forma mucho más factible de lo que nosotros podemos entender en la computación. La entropía se encarga de entender cuál es el estado más probable que va a entender, al que va a atender un sistema una vez ya iniciados los procesos. Por ejemplo, la entropía me dice a mí que es muy poco probable que de repente todo el oxígeno en la habitación en la que yo estoy se desplace hacia un solo punto y yo me muera eh, por falta de oxígeno. O sea, eh, es una probabilidad, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? No es la situación más probable a la que va a atender el sistema. En pocas palabras, eso es lo que quiere decir la entropía. Otro punto que ustedes pueden investigar, de hecho, el intercambio de calor, ¿vale? Eh, en épocas de Newton se comprendía que el intercambio de calor era algo meramente determinista. ¿Por qué? Por nosotros tendríamos a pensar que el calor se desplazaba desde el objeto más caliente al objeto más frío. Después, gracias a un matemático que creo que ese señor era inglés, él entendió que el intercambio de calor era un mero hecho probabilístico dado por la entropía. ¿Qué ocurría? Que había una posibilidad de que el calor, en vez de desplazarse del más caliente al más frío, se terminara desplazando del más frío al más caliente. Eso era una probabilidad. Sin embargo, no es la probabilidad más cercana a la realidad o más probable en sí que pueda tener el sistema. Y por eso que la entropía nos dice a nosotros, dicho de forma totalmente cristianizada, totalmente resumida, que va a ser el estado más probable del que va a tener un sistema. ¿Sí? Eso y de una forma abstracta se entiende aquí, ¿vale? Nosotros vamos a entender con estas funciones que tienen logaritmos pegados por todos lados, el cómo ese sistema en el que nosotros estamos va a tender a un punto, bueno, al punto más probable, se puede indicar así. Porque si se revisa en un momento, aquí hay cositas que nosotros vimos en partes de temas de probabilidad, ¿vale? Este uno sobre n y este uno sobre n que están aquí ya nos pueden indicar algo que es relacionado con eso, ¿sí? Bueno, ahí sí no me voy a pegar mucho, porque ya estos son cositas que tengo entendido yo, esas dos se revisan en lados. El algoritmo de descenso gradual. Nosotros habíamos determinado que el algoritmo de descenso de gradiente era el que nosotros estamos utilizando, sin embargo, no son todos. Para ciertos puntos también se utilizan muchos otros algoritmos de descenso gradual. Con descenso gradual nos referimos a que vamos a estar bajando en esa curva al punto, bueno, que haya un valle, que sería el valor mínimo que nosotros podemos obtener, que sería que a su vez sería, mejor dicho, la asignación de los pesos más necesaria o mejor establecida. El ascenso de gradiente estocástico, siempre me confundo con esa palabra, es un algoritmo de descenso gradual con aprendizaje por lotes. Es prácticamente un algoritmo estocástico, es un algoritmo que cambia su salida dependiendo de la entrada, súper resumido eso. Y bueno, que generalmente
Eso va a permitir a nosotros hacerlo por pasos, ¿vale? Nosotros vamos a ir bajando como lo habíamos hecho en pasos anteriores o en la explicación del tema anterior. Así, tal cual. El por impulso tiene en cuenta el gradiente del paso anterior, lo que va a permitir poder modificar esa dirección. Momento en off, minimiza los movimientos innecesarios. Eso es cositas más difíciles. Adagrad, tamaño de paso adaptativo y RMS Pro. Mejora el Adagrad y el Adam. Combinan las mejores propiedades del Adagrad y el RMS Pro. Generalmente, y particularmente, muchas redes neuronales, de hecho, cuando ustedes le vayan a pedir una red neuronal, porque soy consciente que lo van a hacer, a cualquier inteligencia artificial puede que ya vengan con este algoritmo de descenso gradual establecido. ¿Por qué? Porque estas dos nos permiten a nosotros no tener que meternos con el hiperparámetro que es el paso o el salto que se da cuando estamos bajando en el gradiente. Es adaptativo, él dice, ok, mira, no voy a bajar mucho porque estoy consciente que por el cálculo me estoy acercando a un valle y ahí puede estar el valor mínimo, pero si doy un salto muy grande me lo voy a pasar. Entonces voy dando saltos más cada vez más pequeños para lograr converger al valor preciso, ¿vale? Eso es lo que estoy buscando, que esa función me converja. Y bueno, hasta aquí, ya va. Hasta aquí quiero saber si hay dudas y saber cuántos me quedan vivos. Es importante. ¿Cuánta gente queda viva? Joan está vivo. ¿Qué más? Ok, ok, ok. Eh, la otra parte que me interesa, se está comprendiendo todo, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Curándose la bala del brazo, pobrecito. Yo te dije ya la solución. Te picamos el brazo, te asignamos una prótesis y que la prótesis tenga inteligencia artificial. Y te presentamos a ti como proyecto del hackathon. Listo. Y si no se gana con eso, les aseguro, chicos, que no se gana con absolutamente más nada. Pues con eso es una idea millonaria. O sea, y yo quiero ser parte del proyecto, o sea, de las personas que lo realicen con el profe Dani, o sea, sí, para que el profe Dani, cónchale, es una idea millonaria que incluso podemos llevar a Shark Tank y creo que nos hacemos millonarios toditos. Este, la llevamos al Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Fíjense aquí, Keras nos permite a nosotros, como yo les había comentado, Keras está hecho para dummies, nosotros no somos dummies, pero nos permite a nosotros trabajar muy, muy tranquilamente. ¿Qué ocurre? Que lo que nos va a hacer a nosotros, nos va a permitir a nosotros es trabajar con una serie de capas ya establecidas. Las capas las tenemos a la izquierda y la explicación a la derecha. Las capas son dense con 1D, con 2D, Max Pooling 2D, Dropout, Flatten, Embedding, Simple RNN, LSTM, que esa nunca lo he usado, yo soy consciente, Time Distributed e Input. Eh, la distribución de tiempo no la he usado nunca, soy sincero en eso. LSTM tampoco. Simple RNN tampoco. Flatten no lo he utilizado, las demás sí. Y eso es pan de cada día para las personas que se dedican a esto. Dense es una capa densa, sencillo. Esa puede servir a nosotros como una capa intermedia. La capa de convolución una D en 2D y una D, prácticamente lo que nos está diciendo es que dentro de ella van a existir múltiples capas también. Eso es algo que podemos revisar después. Capa de agrupación máxima, ¿vale? Que esa sí la veremos un poquito más adelante en la explicación más detallada, porque yo soy consciente que ahorita muchos de ustedes están quemados ya. Aplica el dropout a la entrada, es prácticamente lo que la salida de ciertos puntos. Y la primera capa de un modelo API funcional es el input, ¿vale? Que es la función que recibe todo.
Bueno, funcionó la capa neuronal que recibe todo. Flaren aplana la entrada, que eso es para casos donde nosotros queremos reducir una dimensión, creo yo, porque, como les digo, esa nunca la he utilizado. Eh, Particularmente, te cumple con una serie de características básicas. Si nosotros contamos con una clasificación, ¿vale? El diagrama de una red neuronal convolucional es lo que tenemos en pantalla. Convolucional prácticamente es aquello que se va a repetir varias veces, ¿vale? Para hacerlo de forma práctica y análoga. Le damos una entrada, la entrada va a ser una imagen, después de nosotros haberla procesado ahí, chévere. Va a venir la extracción de características. ¿De quiénes se van a encargar la extracción de características? La capa de convolución y la capa de agrupación, que es lo que nosotros teníamos acá, ¿vale? Match pooling y la convolucional. Estos son los que se van a necesitar varias veces para extraer las características o todas las características posibles de allí. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí en general? Es que nosotros estamos ajustando los pesos de cada una de esas neuronas, ejecutando eso múltiples veces, ¿vale? Después, cuando nosotros lo pasamos a las capas de clasificación, capa totalmente conectada y hay una capa de abandono. En general, esas son capitas que, bueno, pueden ser de este estilo. Una capa densa o, para ver, el dropout también. Son prácticamente capas neuronales que nos van a permitir a nosotros lanzar una clasificación u otra para donde nosotros estamos, ¿sí? Dicho de una forma mucho más sencilla, la capa de abandono y la capa completamente conectada lo que van a hacer es empezar a hacerle procesos matemáticos específicos para tener como salida la lista que nosotros estamos viendo a la derecha, ¿vale? ¿Cuáles procesos? Depende de lo que nosotros dejamos como función de activación. Pero en particular, si tenemos una multiclasificación, la salida va a ser esto, ¿vale? Que esto va a ser un objeto que va a tener múltiples entradas, sí, pero conforme la entrada se acerque más a uno, tiene más probabilidad de pertenecer a esa categoría. En pocas palabras, este significa el número cero, este significa el número uno, este significa el número 2 y este significa el número 3. Nosotros le pasamos la imagen del 3 y él dijo, bueno, se parece mucho, ¿vale? A la clasificación del 3, ¿vale? Porque ya yo lo tenía etiquetado, entonces voy a decir que él está aquí en la posición 0, 1, 2, 0, 1, 2 y 3, ¿vale? Aquí lo dejo. Y esta es la probabilidad máxima porque tiene 0.95, la demás tienen 0.3 y 0.02. Entonces, lo más probable sea que este número que yo tengo aquí, ¿vale? En la imagen sea un 3. Eso es lo que ocurre. Y particularmente aquí es un ejemplo que sí necesito que presten atención. Yo sé que a estos partidos estarán cansados de oírme hablar. ¿Qué ocurre? Eh, TensorFlow, ¿vale? También nos va a permitir a nosotros, bueno, TensorFlow, más que nada quieras, bajar una serie de imágenes de prueba, ¿vale? Que son nada más para irnos familiarizando con cositas de la programación de redes neuronales. Para este caso, nosotros lo que vamos a hacer es bajarnos todas esas redes neuronales, Dios mío, datasets que tiene Keras, y lo vamos a dividir en dos. Están las imágenes de entrenamiento, ¿vale? Los train image y train labels y el test image y test label, ¿vale? Vamos a subdividir eso y eso es lo que nosotros vamos a estar utilizando. Que sí, están dentro de una tupla, efectivamente, pero esto es una lista y esto es una lista, ¿vale? Sí, estas son las etiquetas de las pruebas y estas son las etiquetas del entrenamiento. Las etiquetas van a estar dadas por números, ¿sí? Eso es bastante importante. Lo que nosotros tenemos acá después son los nombres para las 10 clases de referencia, que son los nombres de las etiquetas, porque lo que nosotros tenemos acá son números, particularmente, ¿sí? Y esto es una imagen que yo traje de
una de las plantas que viven aquí en Train Image, ¿vale? Puedes acceder mediante una lista y traerlos mediante PLT, ¿vale? De toda la vida. Claro, no es por decirlo mal, pero la nitidez de esto, bueno, cabe destacar que no está en HD, eso es lo que puedo decir. En HD no está. Pero matemáticamente esto tiene mucho más sentido. Lo que pasa es que lo dejé como algo práctico para que ustedes lo vieran. Les aconsejo que cuando hagan estas cosas le bajen el brillo de pantalla, porque si no van a quedar los 2 días. Consejo que les doy. Bueno, lo que se está haciendo acá es prácticamente normalizar los vectores. eh, un dinosaurio. Esto. Y esto es un pato, claramente. No me parece como Esto es una un pato. rana. No, a mí me parece más un pato, ¿viste? No sé, se parece como un pollo. Yo lo veo más como un pollo. Yo veo una mancha Es verde. un Rorschach. Yo también, pero haciéndolo así tipo Rorschach, bueno, yo veo un pollo. A lo mejor me hacen una prueba psicológica y termino, porque gracias a que veo un pollo estoy... Capaz pero de la prueba psicológica termino que tengo esquizofrenia. sí, a lo mejor, no, es que a juro tenemos que tener algo mal para ser tan adeptos a la tecnología y la matemática. Todas las personas que se dedican a esto normales no son, me incluyo, de hecho desde ahorita. Fíjense que nosotros vamos a normalizar los píxeles, ¿vale? O los valores de los mismos, lo que quiere decir, vamos a colocarlos entre un rango entre 0 y 1, de toda la vida, ya yo lo comenté arriba. La diferencia se hace mucho en la demostración de aquí. A mí esto me parece más una calavera, el logo del Punisher, pero en amarillo. Es una cosa que normalizar esto y esto, bueno, no tiene mucha diferencia, pero porque representan los mismos valores. Sin embargo, para la matemática que nosotros le vamos a aplicar, es mucho más fácil llevarlo con los valores pequeños. Eso nos viene a nosotros de perlas. Lo demás, bueno, sencillamente colocamos aquí el colorcito para que definiremos un modelo secuencial con 3 capas y ahí es donde tiene que prestar atención. Flaren convierte la matriz 28 por 28 de la imagen en un vector plano de 784 píxeles. Esta es la capa de entrada. En pocas palabras, yo lo que hice con la Flaren, que personalmente yo no lo uso, pero para el ejemplo lo dejé. Lo que hace es agarrar esa imagen de 28 por 28 y compactarla y plegarla hasta formar un tensor, en este caso, de una sola dimensión, ¿vale? Un vector planito de 784 píxeles. Esta es la capa de entrada. Dense, una capa densamente conectada con 128 neuronas y la función de activación ReLU, la mejor opción para capas ocultas. Y otra dense, la capa de salida con 10 neuronas, una por cada clase, y la función de activación softmax. Softmax garantiza que la salida de cada neurona sea una probabilidad y que la suma de todas las probabilidades sea 1. Eso es lo que nosotros estamos viendo, si se dan cuenta. ¿Vieron? ¿Por qué aquí, de repente, cuando nosotros estamos trabajando, nada más había una sola neurona de salida? Porque nosotros utilizamos aquí una clasificación binaria. Si no pertenece a una clase, entonces pertenece a la otra. No hace falta rompernos la cabeza de lo que ya hemos. Como en una clase, las salidas tengan relación con las clases que yo estoy tratando de predecir. Dicho de una forma más sencilla, necesito que existan tantas salidas como clases tenga yo. Eso es importante. Y fíjense que aquí, escribir el modelo no llevo más de 4 líneas, ¿vale? Esta no es la parte de entrenamiento, esta es la parte de abrir el modelo y programar el modelo. Que nosotros dijimos, ok, mira, eh, quiero una capa, la primera capa va a ser una Flaren que se va a encargar de aplastar la matriz, el input shape, van a ser todas las matrices de 28 por 28, ¿vale? Y eso se va a transformar a 784. Hagan los números para que se den cuenta de que es así. La capa oculta va a ser una dense con 128 neuronas que va a hacer la activación ReLU. Esa es la que se va a encargar de representar las características de cada una. ¿Sí? Y la capa de salida con 10 neuronas, una por cada clase, con activación softmax, que es la que me va a dar la probabilidad.
debería dar sumado la probabilidad uno, ¿sí? Como nosotros habíamos revisado en el tema de probabilidad, cada una de estas cositas sumadas me debería dar uno, o sea, suma de todo. Si se dan cuenta es así, porque 0,02 más 0,03 es 0,05. 0,95 más eso es 0,1. Mentira, es 1, disculpe. Y ya lo demás. Y bueno, aquí antes de entrenar debemos definir un par de cositas. El modelo se ajustará basándose en la pérdida Adam, que es una opción robusta, la que habíamos visto arriba. Casi siempre que ustedes vayan a trabajar con eso viene por defecto. La función de pérdida, bueno, va a ser la función de pérdida, la de eh, cruce de entropía, que por eso es que yo se lo dejo por defecto, por eso es un dolor de cabeza explicarlo. Y bueno, nada más vamos a ver cuáles son las métricas, ¿sí? Aquí lo que hacemos entonces es con el modelo. Con Compile, el modelo de optimización, o sea, el descenso del gradiente lo vamos a dejar como Adam, la función de pérdida, la que nosotros habíamos visto del cruce de entropía, y las métricas, bueno, que me dé unas métricas aquí bien bonitas en mi lista. Aquí se entrenó el modelo, ¿con qué se entrenó? Con estas imágenes de entrenamiento y las etiquetas. Ahora, bien importante es que nos permite a nosotros hacer se podría decir, una trampita, que las redes neuronales no se entrenan ellas solitas hasta que llegan a un punto donde dicen, ok, mira, ya yo estoy bien para salir al mercado. No. Lo que nosotros vamos a establecer con epochs, ¿vale? Son la cantidad de pasada por los datos que vamos a tener para optimizar la red neuronal. En pocas palabras, son la cantidad de intentos que le vamos a permitir a la red neuronal para nivelarse o corregirse a sí misma, ¿vale? Es por eso que cuando nosotros revisamos aquí, en cuenta que solamente ocurrieron 10 intentos, ¿vale? Y que para el quinto intento ya no variaba muchísimo lo que era la métrica de la métrica usual. Para este caso ya no variaba casi. Es más, ocurre que cuando ustedes tienen un modelo de redes neuronales de este estilo y le ponen demasiados intentos, suele oscilar entre valores que ya estaban aquí establecidos. Puede oscilar entre este y este, entre este, este y este, y así va continuamente hasta que termine los valores, que no es útil a nivel de recursos porque no proporciona mucha información y estamos gastando recursos en ese momento. O sea, le estamos pidiendo a la red neuronal que se sobreentrene para que se permanezca en un intervalo del que no va a salir, ¿vale? Matemáticamente se va a quedar allí. Entonces, cualquiera de esos valores de época nos va a servir a nosotros. Sean conscientes de que esta siendo la última época, con esta fue la precisión que se va a quedar al final, ¿vale? Y la función de pérdida se quedó con este valor. Nosotros que quisiéramos que fuese lo más cercano a cero, sí, pero bueno, son cosas que nosotros tampoco podemos optimizar al 100%. O sea, es prácticamente algo humano que no todo sea perfecto y que obviamente un algoritmo tampoco va a sacar los resultados precisos que nosotros queremos que tenga. Esto es la evaluación del modelo por completo, como les dije, se queda más o menos con lo último, con el promedio que se genera durante todas las épocas, ¿vale? Y la evaluación del modelo de Toreo sencillamente se agarra y se toma, o sea, se toma esto y se multiplica por 100. Y tiene 83,41% de acierto, ¿vale? Ahora, eh, el entrenamiento del mismo. Si nosotros después de haberlo entrenado queremos hacer una predicción única, lo que nosotros hacemos es sencillamente bajarnos una imagen, suponiendo que nosotros queremos una imagen. Esto como explicación para cuando les diga cómo exportar los modelos. Nosotros hacemos todo el proceso, ¿sí? De transformar una imagen a algo que la red neuronal puede entender y sencillamente le decimos model, que es el modelo de Keras que nosotros creamos, el método predict y le pasamos la imagen. Eso me va a dar directamente una lista, ¿vale? Una lista de listas, se puede ver así, en donde en cada una de los espacios que tengamos acá se va a reflejar la probabilidad de que
esa imagen pertenece a esa clase, ¿vale? Y la que sea más cercana a uno, obviamente, es la que nosotros vamos a tomar como verdadera. En este caso, esta, por ejemplo, ¿sí? Y sencillamente tomamos, bueno, de- de- en esta lista de clases, ¿vale? Siempre, creo yo, ¿sí? Ah, bueno, aquí arriba me equivoqué. Y bueno, chicos, eso sería todo por hoy, ¿vale? En completitud, eso fue todo lo que vamos a revisar hoy. Siento a veces que el tiempo no colabora porque no es toda la información que quisiera darles yo en una sola clase, pero hasta uno se cansa, la vista se me cansa. ¿Qué les pareció? Cuéntame, Qué bueno. no te escuché yo. No, que estuvo bueno, la verdad. Muy buena, Estuvo muy bonito, sí. interesante. Este sí estuvo como más acercado a lo que se hace en la práctica como tal. Sí, realmente. Ya a este punto, ya aquí lo dejo solitos en el campo, porque ya en esta parte es donde ustedes se lanzan a experimentar solos. En esta parte donde ustedes destruyen computadoras, que se les acaba la RAM, todo ese tipo de cosas, bueno, de eso se van a dar cuenta a partir de ahorita. Ya ahí es como, yo estoy presente, pero a la vez no, porque les di la teoría, pero toca de su parte empezar a experimentarla. Y bueno, chicos, voy a pausar la grabación.